presentando esta plataforma, este servidor de analíticas todo en uno, el cual nos permite realizar las funciones que ya nos permitía hacer un NVR de alta performance. ¿Sí? Estamos hablando de los llamados super NVRs, grabadores de 128 o más canales. En este caso es un grabador, un NVR que tiene hasta 256 canales y con la opción de 8, 16 o 24 bahías para discos rígidos para así poder almacenar tanto todos los eventos de las analíticas de video, obviamente, como también video estándar. La serie de estos servidores es la IBSS 7000-I. Antes teníamos unos similares que eran los IBSS 7000-T que tenían analíticas similares pero un poco menor potencia. Esta nueva serie -I implementa los mismos chips de analíticas de video que tienen tanto cámaras con SMD que hacen protección perimetral, como las que hacen conteos de personas, como los que hacen los NVR, que también tienen algunas de estas analíticas, pero están, digamos, modularizados en unas placas que vienen dentro del equipo, y en función de la cantidad de módulos se escala la cantidad de canales en los que se puede realizar determinada analítica de video. Eso es lo que vamos a estar viendo un poquito hoy. Algunas características de las funciones de analíticas que nos permite realizar este equipo van a ser, en principio, de protección perimetral, que ya algo hemos mencionado cuando presentamos el SMD Plus y los cruces de líneas inteligentes. La identificación o reconocimiento facial, que también ya lo hemos estado introduciendo con otros equipos. Vamos a ver cómo se desenvuelve en este caso, que está bastante más integrado con otras funciones. Algo que es nuevo en esta plataforma que no tenemos en otros dispositivos o equipos es el análisis de metadatos. Vamos a ver más adelante de qué se trata. Básicamente lo que nos permite es tener una especie de video briefing, como hemos visto en otras plataformas de otras marcas, pero en un servidor de video todo en uno. Y finalmente las tareas de análisis de inteligencia artificial, que también trabajan mucho con este tema de los metadatos, pero ya no tanto en la captura en vivo, sino en el análisis de un video común y corriente, ya grabado, digamos. Sería una especie de análisis inteligente de, sobre precisamente un histórico que haya grabado quizás el mismo u otro grabador. En cuanto a la protección perimetral, nosotros tenemos la posibilidad de filtrar alarmas. Como se pueden ver en los videitos que se están reproduciendo, quizás a través de la plataforma se ve medio a cuadros, pero nos ha pasado quizás con los cruces de línea tradicionales, que por una luz o por una sombra que parpadea o que pasa, se nos dispara el cruce de línea, o quizás por un animal, o quizás por el movimiento de unas hojas, nos termina disparando la detección de movimiento. En el caso del algoritmo inteligente, como podemos filtrar por figuras humanas o de vehículo, solamente se nos disparará el cruce de línea cuando alguno de estos, si es que nosotros le habilitamos la opción de humano o de vehículo, cruce la línea, ¿cierto? Como podemos ver en el video de abajo a la derecha. Esto lo vamos a ir pasando un poco rapidito porque la idea es llegar luego a la parte de práctica, ¿no es cierto? Para ver bien en detalle cómo es que funciona. Nosotros podremos customizar cada una de las reglas según sea la zona, el área en la que queramos detectar si es un vehículo o una persona. Entonces no solamente filtraremos todos los falsos disparos que teníamos con la detección tradicional, sino que además vamos a poder customizarlo, ya sea un acceso vehicular o un acceso para personas. En el caso de las búsquedas, nosotros vamos a poder eh, hacer mucho más eficiente la tarea de búsqueda, dado que podremos establecer filtros buscando solamente por un tipo de objetivo, ya sea una persona o un vehículo, ¿sí? No es solamente que nos permite tener una alerta más eficiente y con menor tasa de alarmas, y
y respecto a a un solo tipo de objeto, sino que además nos va a facilitar muchísimo la búsqueda, cosa que veremos más adelante que se facilita más aún con el tema de los metadatos. Pero bueno, esto ya es algo que contábamos en equipos con SMD Plus. Algunos esquemas de funcionamiento. Nosotros tenemos dos posibilidades. Acá falta la primera, que sería si tenemos la analítica en las cámaras, ¿no es cierto? Eh, hay una tabla que después vamos a compartir con ustedes. No vale la pena presentarla ahora porque es una tabla con un montón de información, de datos duros, donde especifica para cada modelo de NBR y de IBCS qué cantidad de canales permite hacer protección perimetral cuando la analítica la hace el grabador y en qué cantidad de canales nos permite hacerlo cuando la analítica la hace en la cámara, ¿sí? Hay modelos, los que son de 16, por ejemplo, de 32 canales generalmente, si la analítica la hace la cámara te permite hacerlo en todos los canales. Ahora vienen los equipos que quizás son de la misma serie, pero de mayor cantidad de canales, a veces eso no sucede. Es por eso que está bueno tener esa tabla a mano como para identificar si para nuestro proyecto nos sirve, ¿no? En este caso, como generalmente en este equipo, si la analítica la tiene la cámara, nos va a permitir hacerlo en todos los canales. Directamente la obviamos esa parte y vamos a la parte de la analítica en backend, o sea, en el servidor. En el caso que la analítica esté realizando el servidor, vamos a poder actualizar un sistema estándar, digamos, un sistema que tiene cámaras normales, cámaras de video sin ninguna inteligencia, ya sean de Dahua o de otras marcas, ¿sí? Porque recordemos que nosotros podemos levantar cámaras de cualquier otra marca a través de un BIF o de algún protocolo privado, si es que lo tiene incorporado. Y lo más interesante de todo es que estas analíticas las podremos implementar sobre los canales eh, de video normal o común. ¿Por qué? Porque lo único que necesita el equipo es el video, ¿sí? Sea de donde sea que venga el video, nosotros vamos a poder analizarlo para dibujar las líneas, las reglas de protección perimetral. En este caso se dibujan solamente cámaras, pero también cabe la posibilidad de que los canales de video vengan de un DVR, por ejemplo. Podemos tener DVRs instalados en postes alejados, en una caja de conexiones con 4 camaritas, por ejemplo, y traerlas por un radioenlace, que eso es algo que se usa mucho para abaratar costos, y hacer la analítica en el backend directamente. Entonces usamos cámaras CBI, quizás más económicas, con un Cooper, también económico, sin disco, con disco si queremos hacer un backup en el poste, y a través de un radioenlace nos traemos todo ese video para hacer el análisis en el backend. Fíjense que en función del modelo del IBCS-I, podremos alcanzar desde 16 hasta 256 canales con protección perimetral, en comparación con los grabadores NBR 5000-I, que permiten hacerlo hasta en 16 canales, o el 4000-I, que te permite hacerlo solo en 4. Obviamente tenemos una diferencia de presupuesto entre uno y otro, pero vale la pena analizarlo si el volumen del proyecto lo amerita. En cuanto al reconocimiento facial, acá también tenemos dos esquemas posibles, cosa que para el anterior lo obviamos, dijimos, por la cantidad de canales. Acá sí vale la pena tenerlo en cuenta porque nos potenciaría muchísimo la cantidad de canales en los que podemos hacer reconocimiento facial. El primer esquema sería, desde mi punto de vista, el óptimo. ¿Por qué? Porque podemos multiplicar hasta por 4 la cantidad de canales de identificación que utiliza la cámara, el grabador, perdón, y es utilizando cámaras que tengan la captura de rostros. Nosotros, a través de este tipo de cámaras, vamos a ver más adelante qué modelos tienen esta función. Por un lado, vamos a poder hacer un snapshot mucho más optimizado en borde, ¿sí? De manera que la captura tanto global como de la foto carnet de la persona salgan mucho más optimizadas en cuanto a contrastes, contraluces, y también pudiendo filtrar por el ángulo en el que está mirando el rostro, ¿sí?
Si nosotros queremos capturar solamente personas que están mirando de frente y no las que están mirando de costado para mejorar así la tasa de confianza que nos da la identificación, podremos utilizar el filtro angular para solamente tomar personas de frente, por ejemplo. Y además, asociada a esta captura, vamos a enviar un montón de metadatos que vamos a ver en la próxima para qué nos sirve. Todo eso va a ser transmitido, no en un video, sino que se va a transmitir solamente una captura, ¿sí? Si nosotros, por ejemplo, esta cámara la tenemos instalada en un lugar donde la comunicación no nos permite o es complicado estar constantemente trayendo video porque la traemos por un módem 4G o porque está muy sobrepasada la red, el consumo de red en ese tramo, podemos dejar la cámara grabando de forma local y solamente estar trayendo los eventos de las capturas de rostro, ¿sí? De esa manera hacemos mucho más eficiente la red, hacemos la analítica de detección en el borde y solamente recibimos fotos, ¿sí? El equipo recibiendo solamente fotos y trabajando solamente con fotos, el único trabajo que le queda hacer es compararlas contra su base de datos para hacer el reconocimiento y de esa manera, obviamente, tener mucho menor trabajo. Ahora bien, si nosotros no contamos con este tipo de cámaras o si el proyecto no nos permite porque ya tiene un montón de cámaras instaladas y las quieren aprovechar o son de otras marcas también, nosotros podemos utilizar cámaras normales, traer el video a través de una red, obviamente, que nos permita traer todo ese video, aprovechamos obviamente para grabarlo de manera centralizada y hacemos la captura facial en el centro, ¿ok? También vamos a poder hacer la captura de metadatos, ya no la optimización quizás de los snap o del filtro angular, pero sí la captura de metadatos, que vamos a ver de qué se trata, y también el reconocimiento en el centro, ¿ok? Con toda esta información nosotros vamos a poder tener entonces alarmas en tiempo real de una determinada persona, ya sea que esté en lista negra o en lista blanca, o que no esté en ninguna lista porque es un extraño. Podremos hacer búsquedas a través de los metadatos, como si fuesen filtros, ¿sí? De distintas características que tiene el rostro, o también directamente buscar por imágenes. Acá tenemos, bueno, más o menos cómo sería un procedimiento de la identificación en tiempo real. Si trabajamos en el modo común, vamos a crear una cantidad de listas, que puede ser una lista para empleados, otra lista de clientes, otra lista de clientes VIPs, otra lista de empleados terciarizados, por ejemplo, otra lista de gente no deseada, y nosotros a cada una de estas listas le asignaremos un determinado disparador, ¿no? Por ejemplo, para los clientes VIPs podemos asignar un disparador que sea mostrar un cartel en la pantalla de la recepcionista para que vaya y lo atienda de manera personalizada, ¿no es cierto? O en el caso de una persona no deseada, para que pueda llamar a las fuerzas de seguridad si es que son necesarias para tomar acción. Y el otro modo de funcionamiento es el modo extraño, donde ese rostro que apareció en escena no está registrado ni en lista, ni en ninguna de las listas que teníamos cargadas. Entonces, si en algún sector de nuestro establecimiento o de empresa sabemos que solamente puede haber un determinado personal de una de las listas que teníamos cargadas, también podemos disparar una alerta porque apareció alguien que no está contemplado para que esté en ese lugar. En el caso de las búsquedas por imágenes, esta es una característica bastante avanzada desde mi punto de vista, porque nos permite no solamente buscar a una persona en todos los registros con las listas que nosotros tenemos para ver en qué lugar y en qué momento estuvo y generar también un patrón de recorrido, sino que también, bueno, y obviamente también estableciendo hasta 10 rostros objetivos, y con un límite de similitud, ¿ok? Nosotros le podemos dar un, un grado de confianza esperado para esas identificaciones, sino que también nos va a permitir cargar una imagen que no está en nuestra base de datos. ¿Sí? Por ejemplo, viene la policía y nos dice, bueno, queremos saber si en algún momento esta X persona pasó por acá. Nosotros no la tenemos en nuestra base de datos, pero sí nuestro sistema estuvo haciendo capturas de rostros a lo largo del tiempo
Y lo que va a hacer el sistema en este caso es que nosotros le vamos a cargar a través de un pendrive esa imagen que nos trajo la policía, o esas, porque pueden ser varias caras, y en una sola búsqueda nosotros le indicamos un grado de confianza que seguramente vamos a arrancar con un porcentaje bastante bajo para tener mayor probabilidad de encontrar, ¿no es cierto?, el matching de esos rostros. Y en la instancia de búsqueda, ¿sí? En la instancia de búsqueda va a empezar a comparar contra todas las capturas que hizo históricamente para traernos los matching que esté haciendo en esta instancia. No es que se va a poder analizar todo el video, obviamente, sino que trabaja directamente sobre las capturas de rostros que ya hizo. Para lo mismo nos sirven los metadatos si es que nosotros queremos buscar porque no tenemos esa cara o esa identificación que nos trajeron, pero nos dicen, estamos buscando a un tipo con lentes, con barba y de tal edad. Entonces, con esos filtros también los podemos usar para buscar a ese tipo de personas. Un esquema de utilización con cámaras con captura de rostro. Es bueno, a través de un switch, obviamente acá estamos hablando siempre de soluciones IP. Las cámaras con estas funciones son las 7000, las 5000 y las 8242 FD. Siempre tienen que ser cámaras que sean de la línea AI, ¿sí? Para que puedan disponer de la captura de rostros. En este caso, si nosotros utilizamos este tipo de cámaras, en el IBSS, por ejemplo, vamos a poder hacer detección e identificación, o sea, detección por cámara e identificación por servidor, hasta en 256 canales, que son prácticamente todos, en el caso del equipo con mayor cantidad de módulos de inteligencia. En el caso de los NVR 5000, hasta 16 canales, y en el caso de los NVR 4000-I, hasta 8 canales. Siempre, obviamente, en todas las plataformas tendremos al DSC Pro como servidor de gestión centralizado. Ahora, en el caso que estemos utilizando cámaras comunes, pueden ser Dahua o pueden ser de otras marcas, con el IBSS podremos implementar entre 4 y 96 canales, de nuevo en función de la cantidad de módulos de inteligencia que tenga el equipo. En el NVR 5000-I entre 2 y 4 canales, y en el NVR 4000-I hasta 2 canales. Ahora vamos a hablar un poquito de la categorización de metadatos, que es una de las nuevas características que implementa este servidor y que los NVR que comentamos recién no tienen, o sea que esto es algo que dispondríamos solamente en este servidor, y que nos permiten hacer una especie de video briefing o video resumen, que le han llamado en otras plataformas que conozco. No quizás con exactamente las mismas características, pero sí nos permite hacer una búsqueda muchísimo más inteligente a través de distintos metadatos que captura de manera constante. Entre estos metadatos tenemos los que comentamos de los rostros, ¿sí? Género, edad, en seis categorías, anteojos, expresión, 8 tipos de expresión, cubrebocas y barba. En vehículos motorizados nos va a permitir clasificar, también si tenemos cámaras con lectura de patente, nos va a almacenar la patente, el color de la patente, el tipo de vehículo, la marca, si el conductor está usando el teléfono o si está usando el cinturón de seguridad. En el caso de vehículos no motorizados, también nos va a categorizar por el tipo de vehículo, el color, la cantidad de personas que hay montadas en el vehículo y si está utilizando o no casco. Y en el caso de personas a pie, o categorizado como cuerpo humano, Human Detection, nos va a poder categorizar la vestimenta superior por tipo y por color, la vestimenta inferior también por tipo y por color, si usa o no gorro, si usa o no un bolso, la edad, género, si es que obviamente el tamaño de la imagen se presta como para poder capturar eso, y si está utilizando un paraguas. Todos estos metadatos nos permitirá, como comentamos, hacer una búsqueda mucho más eficiente a través del filtrado, y como vemos a la derecha, de alguna cierta característica en función del tipo de búsqueda también. Primero vamos a ver que se divide por solapas,
para poder buscar el tipo de grupo de metadatos y luego podremos seleccionar qué metadatos queremos utilizar. Siempre estas búsquedas, tanto la de los rostros como la de los metadatos, se realizan en un periodo de 30 días, que es un tiempo considerable para realizar la búsqueda, pero está bueno aclararlo porque si bien podemos elegir todos los canales para realizar la búsqueda, solamente podremos elegir en un periodo de 30 días. Luego tenemos esta otra función que es más novedosa aún porque nos permite realizar este mismo análisis, pero esta vez sobre una grabación normal o sobre una grabación que en ningún momento hizo captura de metadatos o de rostros. ¿Está bien? Esto es bastante más poderoso porque podemos importar un video o traer un video de una grabación que estaba haciendo el equipo sin ser analizado, ¿sí? Supongamos que de los 256 canales estamos haciendo analíticas en 80 o en 100 porque el equipo no tiene más capacidad para los demás, pero hubo justo un evento en alguno de los otros canales que estábamos grabando y queremos saber qué pasó o hacer una búsqueda inteligente, ¿no es cierto? Y decimos, bueno, che, al final tengo un servidor de inteligencias y por no poder hacerlo en todos los canales al mismo tiempo, en tiempo real, me estoy perdiendo de hacer análisis. Bueno, eso no va a pasar acá. ¿Por qué? Porque podemos optar por robarle por un periodo de tiempo el funcionamiento a uno de los módulos de inteligencia, que como indica acá en la nota, cuando queremos hacer esta búsqueda, saca de operación a uno de los módulos de inteligencia que estemos usando para clasificación en tiempo real y lo pone a operar en esta tarea de búsqueda, de análisis de inteligencia. En este modo, lo que hace el módulo, en función de los metadatos que le indiquemos, va a empezar a analizar el video. Por cada hora de análisis va a analizar 4 horas de video, es decir, que tiene una velocidad por 4 y va a empezar a clasificar todos estos metadatos que le indicamos en estas horas de video y en el periodo que nosotros le digamos. Es decir, que si sabemos más o menos en el horario que fue el determinado evento, tampoco es necesario que lo dejemos funcionando una semana entera para que analice todo un mes, sino que le decimos, bueno, a ver, sabemos que pasó entre esta hora y esta hora, y serán 2 horas de video normal, eso nos da un tiempo de operación, de análisis de 30 minutos, ¿no es cierto? O sea que en 30 minutos vamos a poder extraer metadatos de un video que no tenía ningún tipo de análisis, y de esa manera poder ubicar a una persona por la identificación o por las vestimentas o un determinado vehículo. ¿También? Eso es bastante poderoso también. Bueno, otras características que quizás no hace por cuenta propia el equipo, analíticas que no hace por cuenta propia, pero que están incluidas, son todas estas que están listadas acá y que vamos a repasar de manera rápida. El equipo también nos permitirá crear una base de datos, hasta 50 bases de datos o listas de hasta 300.000 patentes para poder hacer un matching en función de la información que nos envíen las cámaras que realizan la lectura de patentes. Y nosotros tenemos que utilizar cámaras que hagan la lectura de patentes. ¿Por qué? Porque están especializadas para eso, no solamente por el software y el algoritmo, sino que también por el hardware. Está, digamos, va de la mano para el tipo de analítica que hacen. Hemos visto cuando presentamos las cámaras de lectura de patente que la ITC 231, por ejemplo, no es ese mismo modelo que se ve ahí, sino que es una cámara box de una línea muy poderosa, con un sensor y un lente muy poderoso, en un housing, ¿sí? Es una bruta cámara. Y la ITC 215, por ejemplo, que es para accesos, la 231 es para detección y lectura en movimiento, ¿no? En rutas, en autopistas. La ITC 215 es para accesos, entonces es para distancias mucho más cortas, es para vehículos que están casi frenados, ¿ok? Es por eso que el hardware va de la mano con eso y que es necesario que esté bastante diseñado, vaya bastante de la mano al tipo de ambiente, porque es bastante más complicado leer una patente que quizás encontrar
un cuerpo y sacar el color de la vestimenta. Entonces, nosotros acá vamos a trabajar sí o sí con cámaras que hagan el LPR, que son esos dos modelos. Vamos a poder gestionar, ¿sí?, el LPR hasta en 64 canales. Y como se muestra abajo, primero creamos la base de datos, le creamos las reglas de comparación, podemos ver en la vista previa todas las capturas que va haciendo con la información del vehículo, color, marca y los datos de la patente y una captura pequeña de la patente. Si están en lista negra, nos salen con un cartel rojo; si están en lista blanca, nos salen con un cartel verde; si no, no tienen ningún cartel. Y también es muy práctica la parte de la búsqueda que vamos a poder hacer por el titular que tengamos asignado, o la patente, o alguna característica del vehículo. Nos permite integrar el dewarping de las cámaras ojos de pez, que en caso de que estemos implementando esto en shoppings, por ejemplo, es muy común que existan este tipo de cámaras, más hoy en día que las cámaras ojo de pez nos permiten hacer analíticas de conteo de personas en áreas y cálculo de tiempo haciendo cola que tienen las personas. Nosotros podemos dibujar hasta 4 áreas en una misma cámara, y lo que hará la cámara es llevar a cabo una estadística, que eso lo vamos a ver en la próxima, una estadística de la cantidad de personas y el tiempo que estuvo cada una. Y tanto el de warping, como vemos acá, como la estadística del conteo de personas, podrá ser recibida por el IBCS para llevar a cabo un reporte, ¿sí? De esa manera, para hacer un análisis comercial, por ejemplo, es muy potente. En este caso, si nosotros tenemos varias cámaras, también nos va a poder hacer la estadística de todas juntas. No obstante, lo que no permite hacer es, digamos, un conteo de múltiples entradas para una misma tienda, ¿sí? Eso sí es algo que ya manejamos a nivel de software en el DSC Pro. Pero bueno, está bueno siempre aclarar que va de la mano el nivel de analíticas que maneja el servidor con las que puede recibir de las cámaras, simplemente para hacer reportes y mostrarlas y configurarlas también. Nos permite trabajar con cámaras térmicas. Acá las térmicas a veces tienen, en función del modelo, alguna parametrización especial. Para los que no han trabajado aún con térmicas, en las térmicas que hacen radiometría, es decir, que miden temperatura, tienen además un montón de parámetros que tienen que ver con la emisividad de los materiales, la calibración de las distancias y algunas cuestiones ambientales para mejorar la medición, que obviamente solamente las podremos acceder desde el menú web de la cámara, porque son un montón. Y el equipo nos permite entonces, a través de un botón, ingresar directamente al web de la cámara, si es que estamos utilizando el cliente, para poder hacer las configuraciones. Pero sí, lo que vamos a poder recibir es el video con todos los metadatos y las alarmas, ya sea por incendio, por fuego, por temperatura, por contraste de temperatura, por punto caliente o punto frío. En el caso de las cámaras multisensor, hemos visto que Dahua tiene cámaras multilente que tienen de 3, de 4 y hasta de 8 lentes, que nos permiten hacer imágenes de 180 grados o de 360 grados. En este tipo de imágenes nosotros vamos a poder crear reglas de cálculo de multitudes de personas para poder tener en la visualización panorámica cuadros que nos mostrarán la cantidad de personas que hay en cada uno de las áreas que elijamos. Y también nos permite hacer el Smart Tracking, que en el caso de este modelo de cámara que mostramos acá, el Smart Tracking está bastante integrado, ¿no? Porque tenemos una panorámica con el domo PTZ ya metido. Pero hay cámaras que tiene la panorámica por un lado y tenemos el domo PTZ por otro en nuestro sistema. Y el grabador, el IBCS, nos permitirá enlazarlos para hacer un Smart Tracking entre estos dos dispositivos que son diferentes. Y de esa manera crear esta inteligencia de Smart Tracking. El Smart Tracking, para los que no lo conocen, es la posibilidad de unir coordenadas entre una imagen panorámica
con las posiciones de un PTZ. Entonces, donde hagamos clic en la panorámica, el PTZ se enfocará y hará zoom en un determinado lugar. Obviamente lleva un pasito de calibración, pero es bastante sencillo. Estos equipos, al tratarse de servidores con muchísimas analíticas embebidas, nos permite tener la posibilidad de expandirse en capacidad o en equipos de redundancia, ¿sí? El famoso N más M. El N sería la cantidad de máster o de equipos principales que tenemos en funcionamiento, que pueden ser hasta 8, teniendo uno o hasta 2 equipos de esclavos que entran en juego cuando alguno de nuestros 8 principales tiene alguna falla o se desconectan de la red o pierden alimentación o sucede algo más. En el caso de que de falla, el equipo que está en reemplazo entra en juego de manera automática, tomando las mismas reglas y el funcionamiento del que falló. En el caso de que ya sea recuperado, se deberá recuperar y hacer el backup del nuevo de manera manual. Vamos a notar también que tiene una interfaz gráfica que es diferente a lo que veníamos trabajando. Tiene para descargar, cuando entramos al web service, nos permite descargar un cliente que ejecuta todas las funciones del servidor, olvidándonos de tema de plugins, de tener que actualizar los navegadores, entre otras cuestiones. El nivel de experiencia es bastante amigable, lo vamos a ver ahora, es casi como un BMS. Y tenemos unificadas las interfaces de entre el web y lo que tenemos acceso local con un teclado, mouse y una pantalla, se ven exactamente iguales. Y lo más interesante de este es que, según el modelo, tiene 2 o 3 salidas HDMI independientes. Y al contrario que nos pasaba en otros grabadores, donde el monitor principal era el que tenía el menú de operación y el secundario era solamente para una grilla de respaldo de cámaras, en este caso vamos a tener menú de operación en todos los monitores, haciendo un roaming con el mouse de izquierda a derecha entre cada uno de estos. Entonces nosotros vamos a tener como si fuese una computadora con un escritorio extendido en 3 monitores, haciendo de esta solución una plataforma para un centro de monitoreo ya totalmente integrada. Bueno, ahora vamos a hablar un poquito sobre los productos disponibles. Este es el name rule, sería la codificación. Las series son el 7000, pueden venir, como dice, el tercer dígito, tercer y cuarto, de 8, 16 o 24 discos rígidos. Puede venir con fuente redundante y con un display LCD que nos muestra lo mismo que tiene la salida de video, para verlo quizás en un servidor de racks, en un rack de servidores, si es que no tenemos un monitor dedicado. Y el último dígito nos indica, en función de la cantidad de I que tiene, si tiene un módulo, 2, 4, 8 o 16 módulos de analíticas de video o de inteligencia artificial. En función de dicho módulo, fíjense que bueno, acá tenemos los 3 modelos de IBCS. El de 8 discos viene con 1 o 2 módulos, el de 16 viene con 4 u 8 módulos, y el de 24 discos viene con 8 o 16 módulos, eso es por la cantidad de módulos que entran físicamente, digamos, en cada servidor. En el medio tenemos algunas características comunes, y abajo de todo nos dice el performance o la capacidad que tiene por cada módulo. Es decir, esta capacidad, si lo multiplicamos por la cantidad de I que tiene en el código, es la cantidad de canales en los que podremos hacer estas analíticas. O sea que vayamos al caso del que vamos a mostrar hoy, que es el IBSS 7024DR8i. Vamos a tener 64 canales para reconocimiento facial en cámaras comunes, ¿sí? 1080p, ahí indica. O 128 en cámaras con captura de rostros, que acá no le indica, pero ya se los canto. Está en la hoja de datos igual toda esta información. Hasta 16 canales por cada módulo, es decir, 16 por 8,
nos va a dar 824 también. Y en el caso de la captura de metadatos, sería 4 canales de video por cada módulo. Es decir, que en el nuestro vamos a tener análisis de metadatos hasta en 32 canales. Obviamente que todas las analíticas no van a poder llevarse a cabo de manera simultánea, sino que por cada módulo que usemos para algo, se va a estar sacrificando para esa analítica, pero podemos combinarlas a gusto en función de la necesidad. Acá vamos a analizarlo un poquito en comparación con la competencia, que también tienen este tipo de soluciones. Como vemos, lo supera bastante en la cantidad de canales en los que hace análisis de identificación facial, agrega lo que es protección perimetral y metadatos en mayor cantidad, tiene un mayor ancho de banda para canales IP y mayor cantidad de canales IP, tiene una placa de decoding bastante más poderosa y lo más interesante es que tiene 3 salidas HDMI para poder convertirlo en un centro de monitoreo. Esto contra un modelo y el modelo más poderoso comparado contra el otro modelo más poderoso tiene mayor cantidad de canales con reconocimiento facial, de canales para protección perimetral, de análisis de metadatos, el ancho de banda es similar, es el mismo, mejor dicho, mayor capacidad de decoding y lo mismo una salida de HDMI adicional.